Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 18, 8 de la noche, donde tenemos otra vez esta gran oportunidad de compartir con ustedes esta conversación con Manny García. Manny, gran amigo, gran colaborador del canal, con su pensamiento, con su información detallada sobre las circunstancias que estamos atravesando aquí en este momento en los Estados Unidos, temas como el de la corrupción, la guerra en Irán, en fin, tantas cosas que nos están tocando diariamente en el acontecer de nuestra vida aquí en los Estados Unidos, que es importante pues tener estas conversaciones con personas como él. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Valoramos mucho su compromiso de estar con nosotros. Si no se ha inscrito en el canal, por favor, le invitamos a que lo haga y que active los algoritmos que permite la plataforma, como son la manito arriba, la campana, esa gente que le van a estar notificando a usted cuando estemos subiendo nuevo material y que contamos con usted para compartirlo. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos inmediatamente a estas conversaciones con Manny García. ¿Tres? Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tremenda velada de hoy, miércoles 18, 8 de la noche, donde tenemos el privilegio de contar con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Mucho gusto estar aquí contigo como siempre, Gustavo, y con tus oyentes. Espero que hayan pasado un Saint Patrick's Day ayer bueno y espero que, bueno, que no hayan tomado mucho. Yo sé que muchos de nosotros no necesitamos excusa, pero Saint Patrick's Day es una gran excusa para darse un trago. Bueno, yo Y dos, y tres, y cuatro. ayer mucho no pude, pero tuve un evento hace un rato, antes de empezar, que de verdad estaba a punto de moler a alguien, ¿no? Cosas que pasan. Y de verdad que una de esas cervezas raras de San Patrick caería muy bien. Uno de estos días nos vamos a ir a tomar una juntos, no te preocupes. Muchas gracias, Mari, por tu tiempo y por esta oportunidad, porque están pasando cosas que están sucediendo y quizás al calor de lo que está pasando en Irán, la gente lo va dejando. Hoy está en Voz Populi la situación de la corrupción tan grande que hay dentro de la nación, con la cuestión esa de Illinois, de lo que está, que Trump mencionó Minnesota, en de California. California y toda esa que está pululando sobre quién, sobre nosotros los que pagamos impuestos, los que somos los que vamos a, tenemos la esperanza de tener un retiro. Bueno, ya yo lo tengo, evidentemente, pero no me voy a quitarle edad ni mucho menos. Pero muchas personas dependen del seguro social y el seguro social no se puede expandir gracias a estos degenerados que se roban el dinero. Mira, hay una cosa interesante. Nosotros vamos a un banco y nosotros ponemos y depositamos y tenemos nuestros ahorros en un banco, ponemos el dinero en el banco. eh, Hay veces que tenemos más, menos, hay personas que tienen mucho. Bueno, el punto es que tú esperas siempre, incluyendo las cajitas que compramos y todo, tú siempre esperas de que tu dinero esté protegido y que ese banco tenga una seguridad absoluta para que no le pase nada al dinero. El gobierno es diferente. En el gobierno nos quitan el dinero porque nosotros no se los damos, los taxes. Todos los días nos piden más, en algunos estados mucho más, y al final botan el dinero, no lo cuidan y nunca o raramente llega a las manos de las personas que realmente lo necesitan. Por lo menos no en el volumen que lo necesitan. Sí les dan, pero nunca le dan lo suficiente para que vivan lo suficiente cómodo. Y estoy hablando más de las personas retiradas, Ujú. ¿ok? Las personas retiradas que se han pasado una vida entera dando dinero para el Social Security y hoy lo que le dan no les alcanza. En Y absoluto. después te das cuenta de los billones, porque son billones, que los gobiernos estatales, y yo no voy a hablar de también los federales, pero que han dejado que que se los roben
como se lo están robando con el fraude que han dejado que se lleve a cabo. Y todos los días nos enteramos más y más como personas que han tratado de hablar sobre esto y que salga a la luz del día y que se haga algo, como los han coaccionado, los han intimidado, Eso. ¿ok? Les han, en algunos casos en Minnesota, les dijeron que los iban a votar, los acusaron de racistas, les dijeron que los iban a votar y no iban a poder tener un trabajo más nunca adentro del sector público en ese estado. Y peor, algunas veces lo intimidaron con los hijos. Tú sabes lo que sentaron a una mujer y le dijeron que querían retratos de los hijos y a qué colegio iban. Oye, eso es acto de mafia, Claro, no de oficiales de un gobierno. Y tú miras esto y tú te haces la pregunta. Y yo entiendo que Walsh supuestamente dejó que todo esto pasara porque necesitaba el voto de ese grupo de gente, ¿no? Y por eso lo dejó. claro. Ya él dijo que no va a correr para gobernador otra vez porque no, primero no tiene un chance, yo creo que él lo sabe. Segundo, esta candela se va a poner todavía más caliente ahora que se formó el nuevo task force que Donald Trump acaba de hacer y ha nombrado a J.D. Vance como el líder de esa agencia. Y yo quiero hablar sobre eso un poquitico, porque últimamente con todas las cosas que están pasando internacionalmente en Venezuela, en Colombia, en Irán, etcétera, Marco Rubio, el discurso que Marco Rubio dio internacionalmente en Alemania, que fue un discurso excelente. Brillante, brillante. Marco Rubio se oye más y más el nombre nombrado como el posible candidato para la presidencia republicana en el 2028. Pero yo no quiero descartar a J.D. Vance, que yo creo que es un gran vicepresidente, y yo creo que Donald Trump le ha dado esta posición tan importante para ver si realmente se destaca y enseña lo que se necesita para continuar el legado de Trump en el Claro, 2028. claro. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que él va a hacer un gran trabajo descubriendo, y caballero, esto no es tan difícil, yo te voy a hacer una historia rápida de una película que a mí me gusta mucho que se llama The Untouchables. Fue la película donde Andy García Ah, sí. rompió, no fue la primera película que él hace, pero es la primera donde él tiene realmente un rol no eh, importante, donde él se destaca realmente durante toda la película. Bueno, anyway, estaba Sean Connery, un gran actor que jugó Malone, el segundo de Elliot Ness, que era Kevin Costner. Kevin Costner. Y Kevin Costner lo han mandado a Chicago a descubrir dónde está el fraude con, en aquel momento el licor era ilegal, no se podía tomar. Y estábamos en Prohibition y estaba Al Capone acabando con el licor cuyo en aquel momento se consideraba una droga. Y Elliot Ness no daba con el alcohol porque siempre había una chivatería y... bueno, la cuestión es que se junta con Sean Connery, que es uno de los oficiales que realmente es honesto, y lo lleva a un banco muy importante, una de las puertas adentro del banco, y él Ness se le queda mirando y le dice, ¿tú estás seguro? Y Sean Connery le dice estas palabras, todo el mundo sabe dónde está el alcohol. La pregunta es quién tiene el coraje para entrar por la puerta y cogerlo. ¿Cómo Y no? ahí es lo que hay con este fraude. Este fraude no va a ser Sí, yo difícil de recuerdo que encontrar. esa Es frase, más, esa frase la acompañó y dijo, si cruzas esta puerta no tienes atrás, lo que eso viene es, también. Tú, obviamente la película te gustó a ti también. Yo lo ¿cómo viste no? diferente. ¿Cómo no? Dice, una vez que tú cruces esta puerta, no es echada para atrás. No hay nada para Pero atrás. déjame decirte, eso no es echada para atrás, empezó con Donald Trump, desde que él cogió el poder. Y todos estos fraudes y todo esto se va a descartar y va a quedar y van a caer presos mucha gente
muchas adentro del gobierno, porque yo realmente pienso que esto va muy, cuando empiecen, como dicen, cuando empiecen a ver por dónde va el hueco de la lombriz, Mm. tú nunca sabes hasta dónde llega. Pero mucha gente en los gobiernos estatales están más que metidos en todo este fraude. Y tú sabes lo que va a pasar cuando empiecen a coger a gente, empiezan a hablar para quitarse años y empiezan a enredar a otra gente. Y vamos a ver, esto va a ser bien interesante, este nuevo Task Force, porque es como se llama, que JD Vance va a llevar. Y quiero decirle, En una rueda de prensa que tuvo Trump ayer, hablaban de eso y nombraban a un periodista cuando Trump presentó a J.D. Vance como el encargado para esta limpieza, esperemos que sea así. Un periodista le dijo, usted ha sido ya calificado como el zar de la corrupción, o sea que hasta ya tenemos un zar más, como teníamos también en la famosa zar de la frontera famosa aquella, que mejor no perder tiempo en hablar de ella, ¿no? Pero bueno, pero sí, estamos hablando de Kamala y lo poco que hizo en la frontera, no hizo no absolutamente hizo nada, pero nunca ese es el nada. partido, en el partido demócrata, la ineficiencia te lleva a cargos más altos, vaya, te elevan. Pero es que yo Con la Donald única Trump, forma, la única forma de entender esa ineptitud de toda esa gente, Manny, es que están escogidos profesos de que no tienen ninguna capacidad para poderlos tener manipulados, para mantener ellos la corrupción que ellos los tienen es lo que yo, y es lo estar que en el yo, poder. es lo que yo pienso. A ver, en la administración de Biden, ¿a quién votaron? Cuando después de el caótico salida de Afganistán, ¿a quién votaron? A ti y a mí, porque yo no ¿Ok? voy a más nadie. Cuando pasó en Ohio el problema del carro, el ferrocarril que se descarriló y tiró toda esa química en el ambiente, A ti y a mí. y este hombre no hizo absolutamente nada. Te estoy hablando de Mayor Pete, que estaba Ol- encargado de ese departamento y se demoró meses para ir a Palestine, Ohio, a hablar con los residentes. Hoy en Indemnizaron a día esa están gente. hablando, hoy en día están hablando que puede ser un potencial, tiene el potencial para ser un candidato para la presidencia o la vicepresidencia de Ah, los bueno, demócratas. no. Estamos Y, hablando de un tipo, un hombre que es completamente incompetente porque lo demostró en momentos dados. A JD Vance ha puesto una posición muy importante por adelante y es un examen para él. Y acuérdate que él trabaja para un presidente cuyo está acostumbrado en logros en el sector privado. Y si no te vota, porque lo ha demostrado, ¿ok? Como él saca gente que no están dando la talla. Yo no creo que a JD Vance lo van a votar, ni nada por el estilo, y honestamente pienso que está más que competente para lo que va a hacer, y yo creo que él en esta posición se va, si no ganar la nominación republicana, por lo menos va a ayudar los chances de que se la den, porque yo creo que va a ser muy buen trabajo destapando toda esta corrupción cuyo ha sido lo que le dicen en inglés overt, mm. abiertamente hecha, porque esta gente llegó en momento que pensaba que no le iban a hacer nada, no importara lo que se robaran. So, vamos a ver, y no es solamente en Minnesota, como tú dijiste, hay una serie de estados cuyo tienen muchos problemas y hay mucho que se puede destapar. Esto, esto tiene tela para cortar. Vámonos. Yo estuve muy atento a esa rueda de prensa que Trump hizo ayer porque dijo varias cosas. Entre esas dijo la corrupción, que puede estar en algunos de los estados rojos, pero toda está plausible en los estados azules. Y que hay que atacar eso, igual que puede haber también, porque la corrupción no conoce color de partido ni nada. Todos ellos están embulurados allá adentro para defenderse. ¿Por qué esos puestos faraónicos en el Congreso de 20, 30, 40? Mira cuántos años tiene Bernie Sanders ahí en el Congreso, en el Ahí Senado. se ha perdido ya el tiempo, las décadas. La Feinstein se murió con 90 y pico de años. Ahora Entonces,
hay uno que está corriendo para los demócratas, un señor de color que tiene 85 años. Caballero, basta ya, pero es que también te voy a decir algo, los votantes son los que tienen la culpa, Sí, pero el lavado porque de al final cerebro, esta oye, gente lo siguen eligiendo y lo siguen sí, eligiendo. sí, sí, hay que reconocer que eso es verdad, pero le voy a tirar un cabo, es que es el lavado de cerebro tan fuerte, con ese mismo dinero que se roba, le dan la vuelta, lo meten por otro lado, parte, y lo utilizan en esa propaganda para seguirle lavando el cerebro de que la única alternativa es votar por los demócratas, porque los demócratas no lo que te van a dar, y lo que te van a dar, y lo que te van a dar, y entonces el pueblo que está idiotizado con esa mentalidad socialista, no todo el mundo, aquí no todo el mundo, pero que existe una capa de votantes que lo que quieren, Y mira, lo que que pasa le es esto, manden, que le den. empiezan a cortar los fondos los republicanos porque dicen se está votando, entonces los demócratas empiezan a acusarte de que los niños no que están sufriendo, que no Ajá. están recibiendo, pero déjame explicarte una cosa. Ese dinero que se está robando no está llegando a las manos de las personas que tienen que llegar. Mira, Donald Trump dijo que con todo el dinero de fraude que hay en este momento, si se pudiera recuperar, pudiera balancear el budget. Es algo que yo vi. Yo no creo que llegue a tanto, pero definitivamente pudiera ayudar a mucha gente que tiene necesidades. No te vayas más lejos que los ancianos que están trabajados con un Social Security que sube un 3% todos los años y la inflación está a un 13, un Sí, 14% sí, dando pero di la seguro historia, está. pero di la historia completa, un momento. Le aumentan, que llaman esa famosa la cola, ¿verdad? Que le aumentan el 2,5, el 3,5%. Y luego, que todos esos mayores, personas mayores que tienen de la ayuda de los food stamps y de ciertos programas para compensar la falla que tienen, pero automáticamente que le aumentan, automáticamente se lo descuentan. Si no averigua para que tú veas, a la final quedan chao, chao, todas las personas que le aumentan la cola y, y tengan beneficios de food stamp, por ejemplo, esa misma cantidad de dinero se la reducen para el cheque del primero de mes del año siguiente. Es doloroso tener que decirlo porque a tanta gente le está sucediendo eso. Tengo gente en la familia que tienen que correr porque piensan, oh, y 3,5% no da ni para pagar la gasolina de 2 veces con los incrementos, pero se lo quitan por el otro lado. Y si te aumentaron el dinero y te consiguen algo, te bajan y entonces tienes que empezar a pagar la prima de la parte de Medicare. Y mientras los billones y billones en Que lo taxes que siguen están robando a esta pagando, gente. toda esta gente se lo están desparramando y no lo están cuidando. Y esa es la parte. Los oficiales electos tienen no el derecho, el deber de cuidar el dinero de nosotros, los que nos ganamos y lo damos en taxes. Tienen ese deber y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque les perjudica en una elección, no lo están haciendo por las razones que sean, porque no quieren que les llamen racista, Ya, porque imagínate, es un grupo de gente de Somalia y son todos, y tú sabes que ya yo estoy aburrido de este juego, ¿ok? Ya yo estoy aburrido, porque al final a nosotros todos estamos pagando esa ineficiencia y ese mal gasto del dinero. Mucho de ese dinero ya se sabe que ha salido para el extranjero. Eso no es ni que se lo están gastando aquí, ¿ok? Lo han sacado de aquí claro. y son millones. Y con el Medicare hicieron lo mismo. Los de Cuba venían ya preparados para darle un tumbe a Medicare aquí, ¿ok? ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque el gobierno lo deja. ¿Por qué? Porque no tienen, ¿ok? No tienen la eficiencia para pararlo. Y eso es ineptitud y toda esa gente las debían votar y aquí no votan a nadie. Y eso es uno de los grandes problemas. Yo espero con esta nuevo task force que acaba de empezar con JD Vance, veamos una diferencia, veamos gente perder trabajo, veamos gente ser encausada y no estoy hablando de gente individuales que no trabajan en el gobierno, yo estoy hablando de gente que están adentro del gobierno. Vamos a ver.
como yo dije, esto tiene bastante para ir descifrando. Hay mucha tela para cortar, mucha, Oh, mucha tela. Yo te digo, si aquí no hay de verdad una respuesta de que tengamos que ver a alguien preso, fíjate que no hablo tanto por el dinero no va a aparecer, ya se lo robaron y como tú dices, ese dinero no está aquí. El poco dinero que está aquí lo volvieron a inyectar en los bolsillos de los que no van a caer y si no hay alguien que cae y ese pueda arrastrar a alguien, estamos muy mal porque la corrupción no recuerdo quién fue el que dio ese eslogan, no, esa frase. Todo lo que nace, nace con el germen de su propia perdición. Todos los imperios, por grandes que hayan sido, sucumbieron por alguna razón. Todos fue por corrupción. El imperio romano, que lo tenemos como grande por todo su poder, ¿y cómo sucumbió? caballero, ¿y Por duró la cuánto? Porque corrupción. se disolvió, pero fueron 700 y pico de años. Claro, pero fue desde adentro, fue Este desde está, adentro. exacto, este está cumpliendo 250 y mira cómo va. Ah. Ok, so vaya, 700, yo no sé si tenemos mucha capacidad militar, No, lo en estamos 700 años no demostrando. había, oye, en 700 años no había las comunicaciones, ni el internet para que la gente se estuviera chismeando, no, no. El tiempo duró porque era el tiempo que permitía esa cosa. Hoy en día las dinámicas son muy rápidas, y 250 años bien cumplidos, pero está en el pico de la tiñosa si aquí no le ponen cuidado. Y tiene que caer gente presa, ven, tiene que No, caer gente presa. definitivamente. Mira, Gustavo, yo te voy a decir una cosa. Donald Trump tiene mucho en andando en este momento, no solamente nacionalmente, internacionalmente. Esta guerra de Irán es interesante como se está desenvolviendo. Yo creo que los Estados Unidos con Israel han hecho un trabajo fabuloso. Irán no es fácil porque Irán tiene muchas armas cuyo hay que destruir. El problema en el Strait es ese que es muy, ¿cómo se llama? Muy angusto, ¿no? Angusto se dice, Angosto. angosto. Sí, el estrecho de Y es muy Hormuz. fácil atacarlo, pero oí a alguien decir, fue Belmar, ¿por qué no se enfocaron en eso primero? Porque si no se enfocan primero en las armas, no importa lo que quieran hacer en esa parte, porque Irán va a tener forma de siempre atacarlo de algún lado. Quiere decir que las armas es la parte más importante y es lo que están haciendo. Han acabado con realmente todos los líderes iraneses. Todos los días dicen que salió uno nuevo, pero el nuevo, el hijo de Khomeini no aparece por ningún No, lado. eso lo pusieron a dormir. Sabe Dios, sabe Dios. Dicen que hay escasez de vírgenes en este momento en Sí, sí, el imagínate paraíso. tú. Dijeron que Oye, esas 70 ya están 3 por uno y y no son las más lindas ya. So, me luce que eso se les va, pero esto es un problema donde yo quisiera ver más ayuda de nuestros aliados. Qué lindo es toda la crítica que yo oigo de la izquierda con la forma que Trump ha estado desenvolviéndose en Ucrania. Hay una crítica que no le está dando suficiente ayuda a Ucrania, que está en el bolsillo de Putin, pero al final Ucrania es un problema grande para Europa y nosotros hemos estado ahí desde el principio ayudándolos. Ahora este problema de Irán es un problema para todo el mundo y yo para todo veo el a mundo. muchos países de Europa cancaneando. Y yo me hago la pregunta. No me hago la pregunta, porque la pregunta la hace Trump y la ha hecho unas cuantas veces. Nosotros hemos estado ahí para ellos siempre. No estoy muy seguro yo que ellos van a estar al lado de nosotros cuando lo necesitemos. Yo te voy a hacer una historia rápida de cuando yo era un muchachón que fui a la convención republicana en el 86 cuando a Reagan lo inauguraron por segunda vez en Dallas. Fui con el partido republicano que eran los Young Republicans, los republicanos jóvenes.
y estuve hablando con un delegado de Inglaterra, tomándome un trago, y le hice esta pregunta. Cuando ustedes atacaron las Malvinas, cuando el problema con Argentina, los Estados Unidos le dieron un apoyo a ustedes directo, a, sabiendo bien que nosotros tenemos un tratado con toda esa área, que si un país extranjero atacaba, pero no, los Estados Unidos no dejaron de darle apoyo a a ustedes. Inglaterra. Cuando nosotros entramos en Granada, ustedes criticaron a los Estados Unidos y no nos dieron el mismo apoyo. La contesta que él me dio, yo me acuerdo todavía. Públicamente los criticamos, mucha gente privadamente lo apoyaron. Eh, Eso no trabaja, porque nosotros no estamos apoyando a Europa todos estos años simplemente con palabras, lo estamos haciendo con dinero. ¿Cuánto cuesta mantener el armamento que hemos mantenido nosotros en muchos de estos países todos estos años? Billones de dólares nos Claro. hemos gastado para darle seguridad a muchos de estos países que en este momento no están apoyando a los Estados Unidos en lo que yo creo que es un deber para todos, porque acabar con ese régimen es proteger el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese régimen, lo único que ha querido hacer desde que salió en el 79 es fortalecerse hasta el punto que pueda acabar no solamente con Israel, pero contra el país que ellos le llaman el Gran Satánico, Bueno, los Estados Unidos. no, pero es que Estados Unidos no es solamente para ellos, todo lo que es la gente occidental, todos los que no adoren a Alá, todos los que no digan Alá Akbar, entonces todos son satánicos y todos contra estos van. Así Y que, yo me voy a, tú haces una buena pregunta, tú estás diciendo un punto que es muy válido. Déjame decirte una cosa, ¿tú crees que alguno de estos países que no le están dando el apoyo a los Estados Unidos como debe ser? Francia, Inglaterra, España. Bueno, España sabemos por qué. No es por el gran grupo de musulmanes que tienen adentro del país viviendo. esa invasión sistemática que creo que medio se ha parado aquí porque están en conciencia. Allá ahí en Texas acaban de promulgar una ley contra la ley Sharia congresional de allá de Texas. Así que Ayer por lo Sharia menos, no puede con la constitución de este país, entonces, contradice. si tú vienes de este país, tú tienes que asimilarte. Si tú juras a la bandera y juras lo que dice ahí, entonces tú no puedes venir a cambiar la religión, el modo de caminar y todo eso. Pero eso es un tema aparte. La otra parte importantísima que hay aquí es no solamente estos tipos de Irán que le están tirando todo, juraron la muerte de todos los infieles de la Haga, le están tocando, le están disparando a las propias gente de ellos al lado, a Arabia Saudita, a las bases, a los aeropuertos, están atacando a su propia gente. Entonces, ¿estos son enemigos de quién? ¿De los Estados Unidos o de la gente occidental o de la humanidad? Bueno, Pues esos tipos vienen a acabar con todo. Irán después de los bombazos que le tiraron cuando terminaron con o debilitaron el movimiento nuclear que ellos tenían, que ya estaban cerca de tener esa bomba que ellos querían tener de todas formas. Empezaron a producir una serie de misiles balísticos o ballistic missiles, ¿Ya? ¿no? ¿Cómo se dice ballistic missiles en español? Cohetes balísticos. Ok. Pero a una rapidez, estaban produciendo muchos y muchos cohetes más y desplazándolos por todo Irán, y los Estados Unidos, que no son bobos, tienen los satélites, hoy en día no se les pierde una, se dieron cuenta que lo que esta gente estaban haciendo es poniéndose en una posición que si hubiera otro ataque en algún momento ellos iban a poder acabar con las defensas que tiene Israel y todo, porque los iban a... Este ataque fue muy necesario. Yo creo que es un Absoluto. ataque que se debía haber llevado a cabo en el 83 cuando nos mataron más de 260 soldados en Beirut. Ok, Reagan falló ahí por no atacar Irán. Yo lo vi como uno de los errores grandes de su presidencia. Ah, yo creo que hay los presidentes, uno tras otro,
ha ignorado el problema de Irán hasta un punto y lo han dejado seguir caminando. Hay algunos que lo han ayudado con el dinero que le han dado, no voy a decir quién, pero Obama en sus 3 términos, que yo todavía no creo que nosotros tuvimos a Biden en el último término. No, 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 fíjese, el que mandaba era el cernica al oeste. Y caballero, miren, nosotros tenemos algo que el humano debe aprender de sus errores. A Osama Bin Laden, después de USS Cole ataque, para que lo hubieran matado. Clinton tuvo la oportunidad y no lo hizo. Y vino el 9/11. Si lo hubiera matado antes de dejar posiblemente el 9/11 nunca se hubiera llevado a cabo. Entonces, ¿hasta cuándo tú quieres esperar que Irán continúe con los ataques hacia los Estados Unidos y sus aliados? ¿Hasta cuándo? Hasta que metan una bomba en una ciudad americana y mueran 30.000, 40.000 personas. Entonces es cuando le vamos a declarar la guerra. It's No, too late. caballero. It's El too problema es late. que hay que hacerlo ya y quitarnos ese problema de arriba. Pase lo que pase, hay que quitárselo de arriba. Porque ese régimen no tiene arreglo. Y dicen, no, que el que venga después puede ser peor. Peor que ese. No. Imagínate ese con bombas nucleares. Bueno, yo espero que no tenga mi temor, y vuelvo a decir, no le estoy metiendo miedo a nadie, ojalá que sea simplemente un pensamiento estúpido mío, pero el temor mío es que estos tipos tengan guardado algo atómico, de quizás no de una cosa extremadamente grande, pero que tengan algo guardado en el último minuto, cuando ya sea el final. Entonces, bueno, aquí nos Yo no jod creo, nosotros y se jod todo el mundo con nosotros. yo me siento que si esta gente iban a definitivamente hacer algo, ya lo hubieran hecho. Bueno. Algo de esa Manny, magnitud. Manny, nos quedan 5 minutos. Antes de que nos vayamos a ir del aire, la situación con la Reserva Federal, los intereses, el negocio tuyo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué perspectiva hay? Si es que Chico, el esto que está negocio, sucediendo ahora ha dañado. ahora vamos a tener un nuevo Fed Chair, una persona que va a reemplazar a esta persona que ya se va. Esperemos que rebajen los intereses más para estimular la economía. Obviamente todo el mundo se ha dado cuenta que el precio de la gasolina ha subido en este momento por el lío de la guerra, pero yo creo que esto es temporario. Sí. La administración de Trump está haciendo todo lo posible porque esos precios bajen y bajen rápido una vez más. Pero el negocio en Ah, el cual tú te desenvuelves sigue operando desde el punto de vista de las ayudas que tú le das a las personas, etcétera. no, no, definitivamente. Ustedes siempre, mi teléfono está aquí, me pueden llamar, pero Gustavo, antes de irnos, quiero tocar el punto que para mí, para ti es muy importante, que es Cuba. Mm. Y no nos queda mucho, pero oír a un presidente decir que se va a caer ese régimen y que lo va a hacer y que eso va a pasar durante su administración y posiblemente pronto. Para mí, vaya, me acuerdo de mis padres y todos los cubanos que ya no están, que añoraban ese momento. Y hay que darle las gracias a esta administración, a Marco Rubio, cubano-americano, que entiende bien lo que es el sufrimiento de los cubanos, y a Donald Trump por realmente tomar un interés de sacar a todo este cáncer de nuestra América, de nuestra atmósfera, porque realmente aquí es donde vivimos y no hay razón para que haya una administración como la que tenían con Maduro en Venezuela. Yo no creo que ha cambiado todavía tanto, pero bueno. Y Ayer en esta, el programa que ustedes hicieron del podcast de Candela con Enrique Encinosa, y tuvieron a Miguel Sánchez de Miami Power Team, ajá, dijeron una cosa que a mí me llamó mucho la atención. La primera vez, la verdadero embargo que ha tenido Cuba en este momento, quien lo ha es ejercido ahora. es Es, ahora con Trump. es- Antes nunca hubo aquí un embargo. No, nunca. Este es el real, el verdadero embargo, y Cuba está pagada en este momento y el pueblo está en la calle y
hay mucha presión de ese régimen de soltar y estoy seguro que privadamente le están diciendo suelten por las buenas porque ustedes saben que con nosotros sí hay malas. Pregúntenle si ustedes quieren, les voy a poner a Maduro en el teléfono para que hable con ustedes de la prisión. Sí, Yo espero que veamos una Cuba libre y que de verdad nos podamos tomar un trago que no es una fantasía sí, que ni no una sea que no esperanza, sea que en sea San una... Patri, que no sea en San Patri, en San Cuba Hasta ahora libre. una Cuba libre es, dame una esperanza. Yo quiero que nosotros le viramos al bartender y le digamos, oye, dame una realidad. Y él Una sepa realidad. que eso es una Cuba libre. Para adelante. Tu teléfono está saliendo en pantalla para las personas que te quieran llamar. Tu último mensaje, de verdad. Yo hago préstamos hipotecarios, caballeros, si tienen un problema, llámenme, podemos hablar un poquitico de política, pero podemos también hablar de cómo yo le puedo realizar ese problema Ahí que está el usted tiene teléfono, ahí está el teléfono. con las hipotecas. Gustavo, como siempre, es un gran placer estar contigo Para mí es un privilegio que tú y con compartas este todas estas momento contigo. personas que ven estos programas. Bani, saludo a tu señora, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Y lo único que me queda por decir, un abrazo para ti, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant.